me siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso, Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es interesante que el apóstol Pablo, allí en Éfeso, la Biblia dice que eran 12 hombres. 12 que supuestamente habían oído el mensaje de Juan, aquel de quien Jesucristo dijo que era el último profeta. El último profeta que profetizó de la venida del Mesías. Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay dones y ministerios de profetas. Esos son profetas, dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pero este Juan Bautista era el último, como dijo Jesucristo. La ley y los profetas iban solo hasta Juan. A partir de entonces se predica el reino de Dios, que es dominado por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, interesantemente, cuando se encuentra con los discípulos, no le pregunta la pregunta que muchos de nosotros hoy preguntan. Hoy en día, cuando te encuentras con un cristiano, muchas veces, o casi siempre, lo único que te preguntan es: ¿de qué iglesia eres? ¿O de qué denominación? Al apóstol Pablo no le importaba tanto de qué denominación, ni tampoco de qué iglesia. La pregunta era: ¿tenéis al Espíritu Santo? O déjamelo explicarlo de otra forma. Hace años estuve en la televisión española, en un canal, invitado. Entonces, al último me preguntaron: ¿y usted, Pastor Juan Cano, tiene al Espíritu Santo? Y yo le dije: ¿sabe, señora? Yo deseo que el Espíritu Santo me tenga a mí y no yo a él. Y le expliqué: no es que yo tenga al Espíritu Santo. La pregunta es si Dios, el Espíritu Santo, tiene libertad, tiene acceso, tiene dominio y tiene espacio en mi vida.
La pregunta hoy, casi siempre cuando te encuentras con un cristiano, es: ¿de qué iglesia eres? ¿De qué denominación eres? Pero el apóstol Pablo no. Él preguntó: ¿tenéis al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. En este seminario que estoy dando de crecimiento espiritual, hemos aprendido que todos nosotros necesitamos desde el principio lo más importante. Hemos aprendido que lo más importante en esta lista, en este fundamento que necesitamos, lo primordial primero es saber quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo, su preexistencia, su vida, su autoridad, su obra, su majestad, su poder, sus palabras, su gracia, todo lo que implica a Jesucristo. Lo más importante para un cristiano es crecer en el conocimiento de Jesucristo, luego Dios el Padre y luego Dios el Espíritu Santo. Para crecer sanamente, para crecer de una forma que uno crece en autoridad, en intimidad con Dios y en una nueva identidad con Jesucristo. Y es el deseo que tenemos nosotros, crecer sanamente en el Espíritu. Porque cuando uno nace de nuevo, Juan dice que nacemos por agua y por el Espíritu, Juan 3, versículo 13, versículo 5. Pedro dice, en primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23, que nacemos por la palabra. Luego Titos dice, en la carta de Titos, dice el apóstol Pablo, por el agua. Juan dice luego que somos nacidos de Dios. Cuando uno nace de nuevo, es una nueva criatura. Segunda carta de Corintios 5:17. Cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. Tenemos un amigo que muchos años ya nos acompaña en la fe. Él es cirujano y especializado en trasplante de corazones. Él, en cierto momento, nos explicó cómo un corazón se trata, se trasplanta. Incluso me contó cosas que le di al Señor gracias que yo no soy médico y menos cirujano, menos. Cuando se abre el corazón por el pecho o por la espalda y me contó cosas que dije, Señor, te doy las gracias, que lo único que yo abro es la Biblia. Pero él me contó una cosa, un detalle que se me quedó bien en memoria, que detrás de la trasplantación del corazón, él personalmente procura estar al pie de la cama cuando el paciente está despertando. Cuando despierta, él está al pie de la cama, le da la bienvenida a su nueva vida, como él le llama, y le explica cómo fue la operación. Pero además tiene 3 papeles en la mano, 3 DIN A4 tiene en la mano, que él se lo explica, se lo da al paciente. Cuando el paciente despierta, él le dice, la operación estuvo bien, pero entonces le da un papel donde pone escrito toda la medicina que se necesita para controlar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando un órgano se trasplanta, el cuerpo propio rechaza muchas veces a ese órgano, mayormente. Y para que el cuerpo no rechace ese órgano ajeno que no es suyo propio, el sistema inmunológico tiene que ser
bajado, controlado. Así también sucede en la iglesia cuando se meten ministerios que no han nacido en la iglesia. Entonces la iglesia muchas veces se debilita porque el sistema inmunológico tiene que ser bajado para no rechazar ese órgano, ese ministerio. Pero eso en otro tema, en otro momento lo voy a explicar. El primer papel que el cirujano le da al paciente es las medicinas que tiene que tomar para el sistema inmunológico. El segundo papel es el estilo de vida. En ese papel pone escrito qué clase de deporte, con qué intensidad puede hacerlo. El estilo de vida, cómo vivir. Y el tercer papel que él tiene es una dieta específica para ese trasplante. Cuando él me explicó eso, me acordé que el Señor trasplantó también en nuestra vida un corazón. El primer papel no se necesita, porque nuestro sistema inmunológico espiritual no se debilita. A lo contrario, cuando Jesucristo hace una obra nueva, nos ponemos fuertes en el espíritu. Pero los otros todos papeles sí le tenemos. Uno cambia de estilo de vida. Lo que antes te gustaba ya no te gusta. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Tienes un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente. Y también la comida cambia. Antiguamente te alimentabas de una y otra serie, y te alimentabas del chisme, de las cosas basuras, de cosas sucias. Pero cuando uno conoce a Jesucristo, cambia su alimento intelectual, emocional, espiritual. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. Yo he visto cristianos crecer en 3 meses más que otros en 30 años. Yo he visto cristianos en 3 años estar en ministerio completo, sirviendo al Señor, y otros a los 30 años ni de lejos. ¿Por qué? Porque Dios le da la gracia a todos, pero no todos saben aprovechar la gracia. Déjame darte un ejemplo para que aprendas. A mí siempre me gusta aprender, escribirme las cosas, leer y aprender. Leí de un caso muy curioso. En verdad eran 2. ¿Por qué? Se hizo una amnistía en un lugar y 2 presos fueron puestos en libertad. 2 presos. El juez le dio libertad, o como se dice en ese idioma, le dio gracia. Esa es la palabra. Le dio gracia a muchos presos, pero entre ellos habían 2 que venían del mismo barrio, 2 que habían entrado por el mismo delito, 2 de la misma banda, 2 que habían sido juntamente condenados. Pero el juez le dio a muchos otros, pero también a estos 2 le dio libertad. Y ahora oye lo que hizo el uno y oye lo que hizo el otro. El juez le puso en gracia, así se llama en ese lenguaje, le dio gracia, lo sacó de la cárcel. ¿Qué pasó? Uno de los 2 presos, que se habían crecido en el mismo barrio, en la misma banda, y en el mismo atraco habían estado presentes, y que habían sido condenados juntos, juntamente fueron puestos en libertad. Y ahora oye, uno de los 2, al recibir la libertad, ¿sabe lo que hizo? Se fue al barrio, siguió con su vida antigua, asesinó incluso a personas y terminó peor. Y ahora sujétate lo que dice el otro. El otro, ¿sabes cómo terminó?
fue a la escuela, terminó la escuela y terminó como juez. Los dos habían recibido la gracia, pero el uno usó la gracia para convertirla en libertinaje. El otro supo aprovechar la gracia. La pregunta si tú creces o no, no depende del predicador, ni del pastor, ni del Señor. Él te da a ti la misma libertad. La pregunta es, ¿qué haces con esa gracia? ¿Qué haces con ella? Y yo he visto gente en poco tiempo crecer, como otros en 30 años no han crecido. Yo he visto gente hacer cosas en pocos años, lo que otros en 30 años no han conseguido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se tiene que encontrar con el hombre y la mujer de Dios. La gracia está para todos, pero no todos aprovechan la gracia. Y cuando nosotros crecemos en el Espíritu, primordialmente necesitamos ciertas revelaciones. Primero, para crecer sanamente, y cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo entrenar, enseñar el discipulado en la iglesia? Yo quiero decir una cosa, queridos amigos, pastores, todos los que estáis en ministerio, queridos. Mira, estamos equivocados cuando pensamos que la gente crece por doctrina o por enseñanza. Primordialmente, no es eso lo que trae el crecimiento. No es la enseñanza que trae tanto el crecimiento, sino el trato. Es el trato de persona a persona, el acompañarle con la palabra de Dios, con la vida que tú tienes. Es importante cuando se entrena a los nuevos convertidos, es como la vía de un tren. Tiene dos raíles. Uno es la enseñanza y el otro es el trato. Eso es el crecimiento de un cristiano. Hay que enseñarle, pero al mismo momento hay que tomarlo de la mano y llevarlo paso a paso en esa nueva vida que tiene en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué son cosas que uno tiene que hacer de este principio? ¿Qué son cosas que uno solo puede recibir? Lo que voy a contar ahora no lo puedes producir tú ni yo. Lo que voy a contar ahora es solo un regalo de Dios. Acuérdate, no es algo que tú tienes que hacer. Es algo que viene por la gracia. ¿Cuál es la primera revelación en la vida de una persona? La primera revelación se llama la revelación sobre Jesucristo. Cuando hablo de revelación, no hablo de información. Información es lo que va a tu mente. Revelación es lo que va a tu corazón. La primera revelación es la revelación sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En su preexistencia, grandeza, divinidad, humanidad, hombre y Dios a la misma vez. Pero también tenemos que saber que Él es el Rey, que Él gobierna y que tiene todo en su mano. La segunda revelación es sobre el Padre, sobre Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? Es de suma importancia. ¿Quién es Dios el Padre? Es muy importante. Hay una frase que me gustaría que tú te escribas y es esta. El que rechaza la Trinidad pierde su alma. El que intenta comprender
la Trinidad pierde su mente. El que rechaza la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pierde su alma. Pero el que intenta comprenderlo con la mente, la va a perder. Y la primera revelación que necesitamos es sobre Jesucristo, luego sobre Dios el Padre y luego sobre Dios el Espíritu Santo. Luego, algo que en los próximos programas vamos a hacer es sobre tu identidad en Cristo, luego sobre la Iglesia, luego sobre la gracia, la justicia, sobre el reino, sobre la guerra espiritual y unos cuantos temas más que me gustaría que tú aprendas. Hoy quiero compartir esta enseñanza de tan suma importancia y es esta. ¿Quién es Dios, el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? No voy a hablar de sus dones, lo que Él puede. Tampoco tanto de lo que Él hace. No tanto de sus dones, no tanto de su obra, sino más de su personalidad. ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando leemos los 4 evangelios, nos damos una cosa cuenta, que Jesucristo, la última noche, detrás de tomar la Santa Cena, Él, en pocos, para ser correcto, en 12 versículos, habla más del Espíritu Santo que en los 4 evangelios juntos. Y otra cosa, Jesucristo no reveló al Espíritu Santo en presencia de Judas. No te sirve nada algunas veces echar tus perlas delante de los cerdos. Muchas veces cuando tú quieres hablar de cosas importantes, no puedes porque hay gente presente que te impide hablar y ser honesto y abiertamente. Jesucristo celebró la Santa Cena, esperó que Judas salga y cuando Judas sale, entonces Jesucristo habla sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo pudo hablar en estos 4 pasajes? Juan 14, el 16, 17, Juan 14, 26, Juan 15, versículo 26 y Juan 16, a partir del versículo 7 al versículo 15. ¿Por qué Jesucristo pudo hablar con esa claridad del Espíritu Santo? Tanto que los apóstoles esperaron al Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, quedaros en Jerusalén, Lucas 24, 49, hasta que seáis revestidos, arrodeados, investidos con el poder de lo alto, la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre? Dios el Padre en el Antiguo Testamento dio promesas. La primera promesa era que Él iba a enviar a alguien a quien la Biblia le llama Mesías, Mashiach. El Mesías iba a ser hijo de David y luego resulta que también era hijo de Dios. Es impresionante este misterio. Luego Dios dio otra promesa. Y era la promesa que Él iba a dar su espíritu, iba a derramarlo sobre toda carne. Pero fue Jesucristo el que dijo que
o mejor dicho, Juan habló de Jesucristo, el apóstol Juan, diciendo: yo bautizo en agua, pero alguien que es más fuerte que yo no soy digno ni de abrirle las sandalias. Él os bautizará en agua, en espíritu y en fuego. ¿Por qué Juan podía bautizar en el agua? Porque él estaba en un río llamado Jordán. ¿Por qué Jesucristo podía bautizar en el Espíritu Santo? Y hoy también. ¿Sabes por qué? Porque él está en el río de fuego líquido del Espíritu Santo, como lava cuando sale de un volcán. El Espíritu Santo de Dios. Tenéis que saber que en el Antiguo Testamento, o mejor dicho en la Biblia, en los 66 libros, Dios el Padre es revelado con aproximadamente 650 diferentes nombres. 650. Los tengo todos aquí. Lo he contado. Los tengo todos. Elohim, Adonai, El Roi, Yahvé, Shalom y muchas cosas más. Jesucristo en la Biblia es revelado con 185 nombres. Aparecen en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, aparecen 19 diferentes nombres de Jesucristo. 19 diferentes nombres. Pero el Espíritu Santo de Dios en la Biblia aparece con 85 nombres. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Como persona, ¿quién es el Espíritu Santo? Jesucristo, cuando dice en Juan 14, y el Espíritu Santo deja escribir este texto. Déjame dar una anécdota muy importante, querido oyente, que por favor, quiero que esté muy atento a lo que voy a decir ahora. Attention, please. Atento. ¿Por qué Jesucristo no habló tan claramente del Espíritu Santo en estos 3 años y medio de su ministerio en la tierra? Él habló de vez en cuando del Espíritu Santo, como dice Mateo 12:28, en otros lugares. Pero en esta claridad, ¿por qué Jesucristo habló tanto del Espíritu Santo en Juan 14:26, Juan 14:16, 17, Juan 15:26 y Juan 16, versículo 7? ¿Por qué Jesucristo habló la última noche tanto del Espíritu Santo? ¿Queréis saber por qué? Porque el Espíritu Santo es tan humilde que Él nunca va a hablar de sí mismo. Me explico. El Espíritu Santo, como dice Jesucristo, Él vino para glorificar a Jesucristo. Él dijo, y cuando Él venga, Él me glorificará. El Espíritu Santo, Él es el que nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo nos dice lo que viene. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Incluso el nombre que Jesucristo le llama al Espíritu Santo, Parakletos, en griego advocat en latín, significa como abogado o el que fue llamado para ayudarte. Y ahora mirad, queridos, ¿por qué Jesucristo habló la última noche del Espíritu Santo? Yo me pregunté muchos años, ¿por qué, Señor, hablaste tú tanto del Espíritu Santo? Y el Señor puso algo en mi corazón hace varios años, y es esto: que si Jesucristo no hubiera hablado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca hubiera hablado de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como Dios el Padre.
Dice Lucas 6:35 que Dios el Padre es bueno con los malos y los ingratos. Y Jesucristo sana a todos, aunque todos no le siguen, como dice Lucas 17, versículo 17. Y ahora tengo un secreto, querido cristiano. Seas bautista, pentecostal, carismático, católico, adventista, ortodoxo, evangélico. Mira, querido, aunque tú no creas en el Espíritu Santo, aunque tú no hables con el Espíritu Santo, aunque tú no le tomes en cuenta al Espíritu Santo, quiero decirte, aunque tú no le tomes en cuenta, aún eso, Él te ayuda. ¿Por qué? Porque Él nunca vino para estar en el centro. El Espíritu Santo de Dios, su gran deseo es que tú ames a Jesucristo. Me han preguntado, pastor, ¿cómo yo noto que tengo al Espíritu Santo? Bueno, para decirte un secreto, simplemente esa pregunta que te estás haciendo ya es la señal que tienes al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la verdadera señal del Espíritu Santo? La verdadera, la primera. Algunos dicen, ¿hablar en lenguas? No. ¿Tener dones? No. La verdadera primera señal del Espíritu Santo en tu vida es esto: que el Espíritu Santo despierta y te revela y comparte contigo un amor profundo a la persona de Jesucristo y Dios el Padre. Es el Espíritu Santo, su primera obra que Él provoca en tu vida es un amor profundo a Jesucristo. Los dones, eso es cosa que viene rápido. Lo primero que te da el Espíritu Santo es un amor a Jesucristo. Y ese amor provoca un deseo de estar solo con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque si hay una característica del Espíritu Santo es, como dijo muy bien el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios 13, versículo 14, que a Jesucristo le puedes conocer por la gracia, a Dios el Padre por el amor, pero el Espíritu Santo solo por comunión. Si quieres conocer al Espíritu Santo, de verdad, yo digo como persona, y yo sé que a lo mejor tú me dices, ¿pero qué me estás contando? Permíteme contarte cosas cosas reales que existen. Permíteme hablarte de esto. ¿Puede una persona cristiana tener comunión con el Espíritu Santo? Sí, y lo necesita. Y muchas veces tenemos comunión con el Espíritu Santo y no lo notamos. Cuando lees la Biblia, ¿quién te crees que ha escrito la Biblia? ¿Quién te crees que inspiró la Biblia? ¿Quién te crees es el que aviva la Biblia? ¿Quién te crees es el que le da poder y fuerza a la Biblia, a la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. No fueron los judíos, no fueron los griegos que decidieron que la Biblia antiguamente, los 39 libros del Antiguo Testamento, para nosotros, que los judíos tienen los mismos libros, pero cuentan 24, fue escrito en hebreo, arameo. ¿Eso fue por decisión del ser humano? Fue el Espíritu Santo que usó y decidió esa palabra. Y cuando se escribió en griego, ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo el que decidió usar el griego del Nuevo Testamento. Y hoy el Espíritu Santo está contigo cada vez que abres la Biblia.
Me han preguntado, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia para leerla? ¿Cuál es la mejor traducción? Y quiero ser honesto contigo y te voy a decir, hasta hoy he encontrado una traducción que está tan cerca del texto original que probablemente es la Biblia más perfectamente en su traducción. Existe una traducción y el otro día empecé a leer, a contar, yo pensaba que tenía 63, 68, que iba por 93 traducciones y encontré la traducción mejor, más cerca al texto hebreo y más cerca al texto arameo y al texto griego. Y me preguntaron, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la Biblia que usted me puede recomendar? Gracias a Dios la he encontrado y te la quiero recomendar. ¿Sabéis cuál es la mejor Biblia para leer la Biblia, comprender el propósito de Dios, los caminos de Dios y el poder de Dios? ¿Sabes cuál es la mejor Biblia? Y yo te recomiendo que rápidamente la encargues y te la compres. ¿Sabes cuál es la mejor Biblia? Es la que lees. Punto. La Biblia que lees es la mejor Biblia que es. ¿Qué te sirve todos los textos si no lo lees? Y el Espíritu Santo, Él, tengas la Biblia Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Reina Valera, tengas la nueva traducción viviente, la Biblia Las Américas, la Nazarena, la Kadosh, la Nargan Kalunga o cualquier otra Biblia. La Biblia que Él va a usar para revelarte a Jesucristo es la Biblia que tú lees. Y queridos, quiero que sepáis una cosa, que los apóstoles conocieron a Jesucristo mejor cuando se fue que cuando estaba presente. Y quiero otra cosa que sepas, querido. Y querido oyente cristiano, yo sé, mira, y yo comprendo una cosa. Cuando yo me convertí, estuve visitando, porque tenía tanta hambre de la palabra de Dios. Estuvimos visitando iglesias bautistas, pentecostales, iglesias carismáticas, católicas, evangélicas. Porque en aquel momento yo pensaba que los cristianos eran 4 gatos. Hoy sé que son más de 700 millones que están bautizados en el Espíritu Santo en el mundo. 700 millones. No estoy hablando de personas que viven en una cultura cristiana. No. Más de 700 millones. ¿Sabéis cuántas iglesias se abren hoy cada día? 1.200 estadísticamente. 1.200. ¿Sabéis cuántas personas se salvan cada 15 minutos? 3.000 personas. 3 veces más rápido que todo movimiento, que el mundo musulmán, hindú, lo que sea. 3 veces más crece el reino de los cielos que cualquier otra cosa. Ahora, cuando yo fui a visitar iglesias, y me acuerdo de una iglesia bautista, linda, preciosa gente, y fuimos para allá y nos dijeron, vosotros sois del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo, dije, no, nosotros creemos en Jesucristo. Sí, pero vosotros siempre estáis hablando del Espíritu Santo. Dije, no, estamos hablando solo de Jesucristo. Y ellos me dijeron, sí, pero ¿qué pasa? Siempre la gente cae al suelo, está tiritando, el uno está haciendo este ruido, el otro esto, y entonces estuve oyendo lo que me estaban diciendo, y entonces me di una cosa cuenta, que estos hermanos preciosos, con honesto y buen corazón, tenían razón en una cosa. ¿Sabes qué? Que en muchos sitios nos montamos un chiringuito
nos montamos la Macarena y luego quieren decir, eso es el Espíritu Santo. Porque quiero deciros una cosa. Lo que vosotros y muchos le llaman a eso el Espíritu Santo, muchas veces eso es un circo y es pura carne. Pura carne. El Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo no trae desorden. El Espíritu Santo es una persona. Él cambia personas. Queridos, oídme una cosa, por favor. Lo que era Dios el Padre para los judíos y lo que era Jesucristo para los apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y los apóstoles conocieron a Jesucristo mejor cuando se fue que cuando estaba presente. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le comunicaba, de espíritu a espíritu le hablaba. Eso se llama revelación. El Espíritu Santo es una persona. Él no es un payaso. Él nunca glorifica a un hombre. Él solo glorifica a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos transforma. Su presencia te cambia. Te pone una persona amable, cariñosa, honesta. Él es el Espíritu de la verdad. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, entonces, ¿cómo mientes? Si el Espíritu Santo no es chismoso, ¿por qué eres tú un chismoso? Llevando basura de un sitio al otro. Yo sé por qué. Porque en verdad no le conoces. Porque si le conocerías, tuvieras el temor de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios glorifica a Jesucristo. ¿Cómo puedo yo conocer al Espíritu Santo? ¿Sabes cómo? Al Espíritu Santo se le conoce y se le puede conocer. ¿Sabes cómo? Por la comunión y por la palabra. Al Espíritu Santo se le puede conocer por la comunión y por la palabra. Es el Espíritu Santo que te revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que te revela a Jesucristo. ¿Cómo? Por la palabra. La comunión con el Espíritu Santo provoca un hambre profundo de la palabra. El Espíritu Santo, queridos, oídme todos, por favor, atención. En esta tierra, el que tiene el poder de todo, el que tiene todo en sus manos, no es el Papa, no son los apóstoles, no son los profetas, no es la Virgen, no es una denominación, no es una iglesia. El que tiene aquí todo el poder en la tierra, ahora en este momento, es Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, tiene toda la autoridad. Sí, Él la comparte con el ser humano. Sí, Él la revela al ser humano. Sí, Él usa al ser humano, sí. Pero el Espíritu Santo es una persona. Si quieres conocer al Espíritu Santo, le puedes conocer por intimidad, por obediencia, por soledad con Él. Jesucristo, Él desea que tú hables con el Espíritu Santo. Querido oyente, si quieres más de Jesucristo, habla con el Espíritu Santo. Si quieres conocer a Dios el Padre, habla con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida, la revelación, el poder, la autoridad, la protección. Él nos levanta, Él nos inspira, Él nos protege, Él nos sana, Él está con nosotros. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona y a una persona se le puede hacer daño. A una persona se le puede rechazar. Pero oye una cosa, trates al Espíritu Santo como quieras. Jamás te va a dejar, porque le prometió a Jesucristo estar siempre contigo. Atención, no te lo prometió a ti, se lo prometió a Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que esté con vosotros todos los días, hasta siempre. Es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Él aparece con diferentes nombres. En la Biblia, en toda la Biblia, déjame darte solo unos cuantos nombres del Espíritu Santo.
Si quieres te puedo dar los versículos. Tengo una lista aquí. También te la puedo enviar por un WhatsApp. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la Gloria. 1 de Pedro 4:14. Es llamado Adonai, Kyrios, el Señor. Segunda carta a Corintios 3:17. Es llamado Dios. Hechos 5, versículos 3 y 4. El Espíritu de la revelación. El Espíritu del Hijo. El Espíritu de Dios. El Espíritu eterno. El Espíritu de Adonai. El Espíritu de la sabiduría. El Espíritu de consejo. El Espíritu de poder. El Espíritu de conocimiento. El Espíritu del temor de Dios. El Espíritu del juicio. El Espíritu abrasador. El Espíritu de Dios. El Creador. El Consolador. El Espíritu de la verdad. El poder del Altísimo. El Espíritu del Padre. El Espíritu. El buen Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu libre. El Espíritu de la profecía. Los 7 Espíritus de Dios. El Espíritu de la santidad. El Espíritu de adopción. El Espíritu de la vida. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de la gracia. El Espíritu de poder. El Espíritu de favor. El Espíritu de fuego. El Espíritu de la vida. El Espíritu del Padre. El Espíritu de la comunión. El Espíritu de las arras. El fruto del Espíritu. El Espíritu de su boca. El Espíritu de poder, amor y dominio propio. Y si quieres, podías seguir así hasta que llegue a los 85 diferentes nombres del Espíritu Santo. Y querido oyente, mira, si tú eres cristiano, ¿quién es el que te anima a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te revela la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién está junto con la iglesia en Apocalipsis 22 diciendo a Jesucristo que venga? El Espíritu Santo. Querido oyente, si eres católico, si eres evangélico, ortodoxo, bautista, adventista, lo que sea, querido, mira, de todo corazón, Jesucristo envió al Espíritu Santo. Todo lo que tú necesitas está en la persona del Espíritu Santo. Él te ama, Él te aprecia, Él te tiene tanto cariño, tanta paciencia. Él te va a ayudar en todo. El Espíritu Santo te va a dar la gracia necesaria, el favor necesario. El Espíritu Santo te va a proteger del lazo del cazador. El Espíritu Santo no va a permitir que los demonios se te acerquen. Neva, jamás. ¿Por qué? Porque Él le dio la palabra, su palabra le dio a Jesucristo. Cuando vino a la tierra, déjame explicarte una cosa. Cuando Jesucristo vino a la tierra, le dio su palabra al Padre de ser obediente. Y cuando vino el Espíritu Santo a la tierra, le dio su palabra a Jesucristo de protegernos. ¿Cómo lo hago yo? Cuando me levanto por las mañanas, como hoy, a las 3:30, me levanto, hago un cafelito, hoy fue un expreso, y rápidamente me voy a andar, porque me he dado cuenta que cada vez que me siento en el sofá me quedo durmiendo. Yo no valgo para eso, yo tengo que andar. Si ando en casa o ando fuera, pero tengo que moverme, porque la carne es débil. Y si me siento, me quedo ahí zumbado. Salgo para afuera y empiezo a hablar con el Espíritu Santo. ¿Siento su presencia? Sí. ¿De verdad sientes su presencia? No te imaginas cómo. No tienes idea. No tienes idea. No una, no dos,
no 20, no 100. No te imaginas cuántas veces. He salido para afuera y sentía cómo me estaba esperando. Pero pastor, ¿no está el Espíritu Santo en nosotros? Sí, tienes razón. Pero ¿no Él nos rodea? Sí, también. Pero muchas veces he tenido la sensación que me está esperando. Abro mi corazón, hablo con Él, comparto todo con Él. Yo siento como Él me habla, Él trata conmigo. Y me tomo todo el tiempo necesario. Ya con el tiempo he aprendido cosas que a Él no le gustan. Con el tiempo aprendes a conocerle. Él te lo deja notar. Él te deja sentir lo que a Él no le gusta. Pero también te enseña lo que a Él le encanta. Y querido oyente, mi deseo fue siempre, y lo es, conocer más a Jesucristo y a Dios el Padre. Hasta que un día, en el ayuno, para ser exactamente, el lunes hace 4 años me acordé, el último lunes, 4 años. El Señor me habló y me dijo que si yo quería conocerle a Él más, a Jesucristo y a Dios el Padre, que tenía que hablar más con el Espíritu Santo. Y yo le dije al Señor que me sentía un poco inseguro, porque no sabía quién era el Espíritu Santo. Pero el Señor tocó mi corazón, que no me preocupara, que ya el Espíritu Santo me lo iba a explicar todo. Lo único que el Señor me pidió fue, habla más con Él, háblale, trata con Él. Y lo hice. El Espíritu Santo es impresionante. Amable. Es un real gentleman. Es un gentleman. Un caballero que nunca te va a forzar. El Espíritu Santo nunca te va a tomar para que parezca que seas un payaso. Nada. Eso es la carne. Y algunas veces poderes diabólicos, pero el Espíritu Santo no hace eso. Él es una persona. Y está lleno de poder, de fuerza. Él es pura energía. El Espíritu Santo es una persona full of power, lleno de poder, con una fuerza, una gracia, una presencia, una santidad, un temor de Dios, una cercanía, una vida que no tenemos idea. Y si quieres conocer al Espíritu Santo, Él te está esperando para glorificar a Jesucristo en tu vida y para revelarte al Padre. ¿Sabes qué? Si tú me estás oyendo y quieres conocer y recibir ahora
al Espíritu Santo. Yo quiero ayudarte. Vamos a orar tú y yo juntos. Le vamos a pedir a Jesucristo que Él te bautice con fuego y Espíritu Santo. El fuego te purifica, te aviva. El Espíritu Santo, Él te va a dar esa vida que tú deseas. Si deseas recibir al Espíritu Santo ahora, es igual donde estés, aún en el trabajo, tranquilo, de lo profundo de tu corazón, di conmigo: Señor Jesucristo, yo necesito al Espíritu Santo. Y te pido, Señor Jesucristo, que tú me bautices en fuego y en el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, Dios Espíritu Santo, te pido que tú vengas a mi vida. Quiero decirte, Señor, cuánto te necesito. Y ahora, Espíritu Santo, te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias que nunca más me vas a dejar.